Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a esta cuarta entrega de este año 2024 de este proyecto que hemos llamado Saber Contratar, que es una alianza de Simplifica, la Universidad de AFIT, la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, y que más adelante les vamos a explicar un poco estos tres aliados que estamos haciendo con este proyecto. Saludamos a todos los que nos están viendo en este momento en nuestro canal de Facebook, los que nos están viendo en el canal de AFIT Más de YouTube. Y queremos empezar por recordar con memoria, por conmemorar el pasado 30 de marzo, se celebró el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Es importante reconocer esta labor tan importante, esta actividad económica tan importante que nos motiva cada día a seguir trabajando por la formalización, los derechos de las empleadas domésticas. Recordemos que en Colombia tenemos cerca de 700.000 personas dedicados al empleo doméstico y el 93% de esas personas son mujeres. Entonces, recordamos con memoria, reiteramos nuestra vocación, nuestro objetivo, nuestra finalidad de contribuir de manera decidida al mejoramiento de la calidad de los derechos de este sector tan importante de la economía. Como les venía contando, Saber Contratar es un proyecto de Simplifica, un gran aliado que ahorita más adelante van a entender cómo les puede ayudar en toda la gestión, la administración de sus empleados, de sus trabajadoras domésticas. Sabemos que no es algo fácil y menos para empleadores que son hogares de familia y que no tenemos a veces muchos conocimientos, muchas herramientas para hacer este tipo de gestiones. La Universidad de AFID encabeza, obviamente, de su escuela de Derecho, la cual represento hoy, y de su consultorio jurídico, y la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico. Esta fundación empezó hace cerca de 10 años como un movimiento ciudadano y hace cerca de 3 ya viene funcionando como una fundación que promueve, como ya lo dijimos, de manera decidida el escalamiento de los derechos de las trabajadoras domésticas. Detrás de estas pantallas que ustedes no van a ver hoy hay un equipo precisamente de la fundación al cual saludamos y agradecemos, que digamos trabaja intensamente porque este proyecto y otros de la fundación salga adelante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Creo que ya lo saben, la sesión de hoy nos convoca a hablar un poco, precisamente en el mes de abril, de las dotaciones, qué es la dotación que se le debe entregar, a qué trabajadores, cada cuánto, etcétera. Y hay un tema paralelo que siempre aparece ahí, y es la diferenciación o no de la dotación con lo que llamamos los medios de labor, los medios de producción, los implementos de trabajo, los instrumentos de trabajo. A eso nos vamos a dedicar hoy. Obviamente, esta es una sesión que va a quedar grabada, ustedes van a poder verla, invitar a otras personas que la vean, la consulten, etcétera. Vamos a responder al final las preguntas que ya nos han llegado y que nos van a seguir llegando en el transcurso de este en vivo. Recuerden que el en vivo es todos los primeros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde. Aquí es nuestra cita de Saber Contratar. Y vamos a agotar todos los temas que traemos para hoy, vamos a contestar las preguntas que ustedes nos hagan, y recuerden pues que obviamente nos pueden contactar luego a cada una de las instituciones, hacernos las preguntas, etcétera, que obviamente no vamos a ser capaces de responder todas el día de hoy. Mi nombre es Camilo Piedrahita Vargas, yo soy abogado, magíster en gerencia de la innovación, magíster en derecho económico, y hace 17 años lidero el área de derecho del trabajo de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT, y estoy aquí en representación obviamente de la universidad y de su consultorio jurídico, al cual los invitaremos a comunicarse con nosotros más adelante. Y me acompañan dos personas muy especiales hoy en este set. Primero, Sara Paredes, una estudiante ilustre y honorable de la Escuela de Derecho, que he tenido pues la oportunidad de trabajar y de tutorear con ella. Y Julie Pineda, que es una capacitadora técnica de Simplifica, este aliado maravilloso para ustedes y para nosotros como proyecto, que van a entender un poquito más adelante qué hace y cómo les puede ayudar. Sara, con las buenas tardes para ti, y Julie, ¿cómo están? Hola Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poderlos acompañar de nuevo en este proyecto tan espectacular que manejan. Gracias. Hola, muy buenas tardes, Cami, Sara y todos nuestros escuchas acá. Qué rico que nuevamente nos estén acompañando.
Bueno, yo acá empiezo también como invitarlos. En el transcurso de la sesión vamos a tener como un enlace donde ustedes lo pueden guardar para que se puedan contactar con un especialista en Simplifica directamente por su WhatsApp. Entonces, guarden el enlace que les vamos a compartir para que ustedes en cualquier momento a partir del día de mañana se puedan enlazar y que tengan una asesoría totalmente gratuita por un experto en el tema de trabajo doméstico. Bueno, como para tener una abrebocas, los invito para que veamos un video y entender un poco mejor qué hacemos en Simplifica y cómo podemos apoyarlos. Cata creía que por la confianza con su empleada doméstica nunca tendría problemas y no la afilió a Seguridad Social. Ahora tiene que pagar una multa millonaria por incumplir la ley. No dejes tu deber para después y usa Simplifica App. Afilia, paga y gestiona fácil a tus empleados del hogar. Regístrate en simplifica.com o resuelve tus dudas en el WhatsApp 350-833-0000. Bueno, ahí pudieron darse cuenta por qué les decía que este aliado para nosotros y para ustedes puede ser una maravilla. Julie, gracias nuevamente. Sara, entremos en materia. Nos convoca hoy tratar de explicarle a toda nuestra audiencia en qué consiste este tema de la obligación de los empleadores de otorgarle a los empleados, a qué tipo de empleados, a quiénes, cada cuánto, esto que llamamos la dotación de calzado y vestido, cada cuánto, de qué calidad, de qué forma, qué pasa si no la entrego, qué pasa si no me la pagan. Entonces, por favor, si quieres, arranquemos en materia de una vez y cuéntanos un poco más sobre esto. Perfecto, no, pues para empezar, reiterar un punto que ya habías hecho y es que la dotación de calzado y vestido y los medios de labor y los elementos de protección son cosas distintas, pues como para partir de esa base y que ahora en este momento les vamos a hablar precisamente de lo que es la dotación. Ahora sí, entrados en materia, ¿qué es la dotación de calzado y vestido? La dotación se trata de una prestación social a la que tiene derecho la empleada doméstica, la niñera, el jardinero, el cuidador de adultos mayores y en realidad cualquier trabajador. Ahora estamos enfocados en el trabajo doméstico y consiste en entregarle un vestuario adecuado a este trabajador doméstico para llevar a cabo sus actividades laborales, en este caso específicamente para las actividades del hogar. ¿Qué es lo que se debe dar en pago de la dotación? Un par de zapatos, un pantalón y una camisa. Y esta es una obligación que tiene el empleador o la empleadora del trabajador doméstico. ¿Quiénes tienen derecho al pago de esta dotación? Para empezar, el primer requisito sería ser trabajador. En este caso, pues estamos hablando de los trabajadores domésticos. Entonces, digamos que sería tener un contrato laboral como empleada doméstica interna o por días, los jardineros, las niñeras, cualquier persona que esté desarrollando trabajo doméstico. El otro requisito es que gane por debajo de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que actualmente están 1.300.000. El salario mínimo, es decir, que los 2 salarios mínimos sería 2.600.000, o sea, que gane menos de eso, y que haya trabajado al menos 3 meses en el hogar donde se encuentra actualmente. ¿Cada cuánto se debe entregar la dotación del trabajo doméstico? De acuerdo con la ley, la dotación se entrega máximo cada 4 meses. Es decir, se podría entregar durante más veces en el año, pero en todo caso, pues digamos que lo que la ley nos está diciendo es que máximo cada 4 meses. Y las fechas estipuladas legalmente es el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre. Pero, no obstante, si por ejemplo yo quisiera darle a un trabajador que acaba de entrar a trabajar, digamos que todavía no es el 30 de abril, entró hoy, y yo digo, ve, ¿cómo voy a dejar a la empleada doméstica que empiece a trabajar sin tener, por decir, un uniforme, que me gusta que tenga un uniforme? Yo podría adelantarlo, dependiendo pues como de la fecha de contratación, y yo hoy mismo le podría dar, digamos, como su dotación y no habría ningún problema, no hay ningún tipo de impedimento, es perfectamente posible. ¿Con qué características tiene que cumplir la dotación? Lo primero es que tiene que ser acorde con las actividades que desempeñe la empleada doméstica o el trabajador doméstico en general.
Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, qué tipo de ropa usaría un jardinero distinto a qué tipo de ropa utilizaría una empleada doméstica. Todo esto es trabajo doméstico e incluso así tiene muchas diferencias de qué es lo que posiblemente se podría usar. Entonces, pues el jardinero usará unos pantalones, por decir, más fuertecitos. Una empleada doméstica usará un traje antifluidos. Se diferenciará de acuerdo con las labores que tienen que realizar y también es importante mirar el tema del clima porque tiene que ser acorde con lo que está llevando a cabo. Entonces, si por ejemplo, no sé, la empleada doméstica está en un clima caliente, por decir en Cartagena, no tendría mucho sentido que su dotación se componga de una camiseta manga larga de lana y que no esté de acuerdo como con sus labores, con el entorno en el que se encuentra. Y lo mismo al revés, una empleada doméstica que esté trabajando en Bogotá y que de dotación se le dé una camisa muy fresca y que ya esté muerta del frío todo el día. Entonces, esas serían como las características más importantes que hay que tener en cuenta para que estén de acuerdo con lo que definitivamente está haciendo la persona en su labor diaria. Otra pregunta muy importante es si la dotación se podría dar en dinero. Y la respuesta es que no. La ley nos dice que el pago de la dotación se debe hacer solo en especie, es decir, solo se puede dar la camisa, el pantalón, los zapatos y no dar el equivalente en dinero. Eso está muy explícitamente que no es posible hacerlo, pero en qué casos sí se podría dar en dinero, es un caso muy excepcional y es cuando se termina el contrato de trabajo. En ese caso, si no le alcanzaste a dar la dotación, se acabó el contrato en un momento en que todavía no eran las fechas o lo que sea. En ese caso, el equivalente a la dotación sí lo podrías dar en dinero. Ahí también entra un tema interesante y es qué pasa en esos casos en que se les da un bono redimible a los trabajadores domésticos para que vayan y reclamen su camiseta, su pantalón y sus zapatos como dotación. ¿Esto es posible? Bueno, ahí hay como un tela por cortar, uno no puede decir como una respuesta tan sí o no, sino que hay que mirar como ciertos requisitos. Pues primero que todo, lo que hay que mirar es que el bono no sea transferible a otra persona para que lo use. Es muy importante que se garantice que esa dotación o digamos este bono sea precisamente para el trabajador y no para nadie más, porque es un derecho del trabajador. Otra cosa es que el bono sea redimible solo en ropa y zapatos. Por ejemplo, que no se pueda con ese dinero también ir a reclamar mercado. No, la idea es que sea para la dotación. Y también nos surge una pregunta que Julie nos la va a profundizar más adelante, pero que de todas formas es importante irla tocando desde este momento y es ¿de cuánto tendría que ser el bono? La ley no lo dice. No obstante, es necesario que seamos conscientes de qué es lo que se va a necesitar. O sea, no tiene sentido que se dé muy poco dinero que no alcance a comprar ni los zapatos con el bono redimible y que definitivamente no sea posible suplir con la obligación legal que tienen los empleadores de brindar la dotación. Entonces, es muy importante que si se llega a dar la dotación de esta manera por medio de un bono, tener muy en cuenta en realidad cuántos son los valores para poder cumplir a cabalidad con esta obligación tan importante. La siguiente pregunta es si es posible que la empleada doméstica pierda el derecho a la entrega de la dotación. La respuesta es que sí es posible perderlo. Esto puede pasar cuando la empleada doméstica o el trabajador doméstico en general no hace un uso debido del vestuario que se les dio. Por ejemplo, usar la dotación para irse de paseo con la familia un fin de semana. En ese caso no se le está dando el uso para el cual existe la dotación, que es para trabajar. Si se empieza a dar un uso incorrecto, algo para lo que no es, para lo que no se entregó, lo que podría pasar es que el empleador para el próximo pago, o sea, en la siguiente fecha de las estipuladas en la ley, el empleador podría quedar exonerado de hacer el pago de la dotación porque no se le está dando un uso adecuado. Entonces, él ya podría decir, no seguiré pagando la dotación.
otra pregunta importante es, ¿de quién es la dotación? A mí esos zapatos, ese pantalón, esa camisa que me dieron para que yo desarrollara mis labores, ¿de quién es? Si me la dieron para trabajar. Eso es de la empleada doméstica, del trabajador doméstico, del jardinero, del trabajador, porque eso realmente es una prestación social que le da la ley y que es precisamente de ellos, hace parte de lo que corresponde en virtud del contrato laboral, entonces es de la propiedad del trabajador. Entonces, ¿qué pasa si se termina el contrato? No tiene que devolver la ropa, es del trabajador, así se haya terminado el contrato. ¿Y qué pasa si el empleador o la empleadora no entrega la dotación? Si bien es cierto que no hay una sanción legal concreta que diga qué es lo que pasa, en realidad el empleador sí está incumpliendo con su contrato y con sus obligaciones legales. Y uno podría incluso decir que se podría dar una renuncia motivada por parte de la empleada doméstica o del trabajador doméstico en general por no cumplir con las obligaciones legales que tenía el empleador. Entonces, sería muy fácil, pues, o más bien muy fácil, no, sino que sería posible decir que hay un incumplimiento grave del empleador, si uno lo argumenta bien, que podría llegar a justificar que en caso de esa renuncia se le va a pagar una indemnización por el propio incumplimiento del empleado. Entonces, en este caso, les quiero dar paso tanto a Camilo como a Julie en caso de que quieran aportar algo a este tema de la dotación. Gracias, Ari. Yo creo que Julie nos quería resolver algunas dudas primero. Ay, no te alcancé a escuchar lo último, Cami. Perdóname. No, adelante, que yo sé que tú tienes algunas cosas que quieres complementar. Claro que sí. Entonces, bueno, gracias, Sari, por toda la información que nos brindaste. Yo complementé un poco desde la experiencia de Simplifica. Bueno, entonces digamos que es muy habitual, es muy frecuente que los empleados domésticos, que los empleadores tengan muchas inquietudes o hayan tenido diferentes situaciones respecto al tema de dotaciones. Entonces acá quiero compartirles como algunos escenarios y también hacerles unas recomendaciones para que ustedes como empleadores puedan cumplir con esta prestación social, porque es una prestación social, de una manera correcta. Bueno, entonces, una pregunta muy habitual que nos hacen es, mi empleada labora un día por semana, es decir, aproximadamente 4 días por mes. Yo como empleador estoy obligado a pagarle dotación si ella solamente viene 4 veces al mes. La respuesta es sí. Efectivamente es necesario darle dotación. ¿Por qué? Digamos que la ley en ninguna parte es tan específica que dice qué cantidad de días o qué salario. No, simplemente la ley dice que se debe cumplir con esta prestación social en estas fechas cada 4 meses, pero no hace una exoneración ni tampoco amplía la información sobre si es parcial, si es completa, si es medio tiempo, sino simplemente dice se debe cumplir con esta prestación social. Entonces, así mi trabajadora vaya un día a la semana, yo como empleador, para estar tranquilo y hacer las cosas bien, pues debo cumplir con el pago de la dotación. Esa es una de las más habituales que nos preguntan. Hay otra que nos preguntan también. ¿Por qué? Digamos que hay labores entre las trabajadoras del hogar, porque no solamente son empleadas domésticas, son niñeras, son cuidadores de adulto mayor, son jardineros, son mayordomos de finca. Todos estos cargos hacen parte de un trabajador del hogar. Entonces, no siempre se tiene uniforme. Entonces, digamos que les voy a poner un ejemplo. Mi niñera. Entonces, mi niñera, a mí me gusta que mi niñera esté uniformada. Bueno, porque digamos que ella puede, me acompaña al club, lleva a los niños a diferentes actividades y pues por presentación me gusta que mi niñera esté uniformada. Ahora, de pronto tengo una trabajadora del hogar que va 2 días a la semana. Entonces, pues yo no necesito que ella esté uniformada. Simplemente que mi trabajadora vaya a laborar, venga a laborar en condiciones pues correctas para hacer la labor que viene a hacer. Entonces, si yo no tengo mi trabajadora uniformada, ¿cómo sé cuánto tengo que darle por dotación? ¿O estoy obligado a darle
efectivamente en especie, como nos decía Sari, el uniforme de mi trabajador, no. Digamos que aquí es muy importante tener en cuenta que la ley no indica un valor, sino la ley lo que dice es remítase a la labor que realice su trabajadora y asígnele un valor justo. Bueno, eso es importante, que sea justo, porque yo puedo decir perfectamente, no, pues mi empleada viene un día a la semana, yo le voy a dar 40,000 pesos de dotación, le doy un bono canjeable por 40,000 pesos. Lo puedo hacer, digamos, de una tienda de dotación o también puedo darle ese bono de una grande superficie. Bueno, 40,000 pesos. Entonces ahora yo les digo, hay que ponernos como en sincronía y hay que ser muy conscientes de, hoy en día yo puedo comprar un pantalón, una blusa o unos zapatos con 40,000 pesos. Posiblemente no. Entonces ahí es como acudir a la empatía del empleado. Miremos a ver, mi trabajadora, ¿qué se pone para venir a trabajar? Ok, entonces en esta dotación le voy a dar un bono por, no sé, 80,000 pesos que se compre un pantalón. En la siguiente le va a dar un bono de 80,000 o de 100,000 pesos que se compre una blusa y así sucesivamente. Lo ideal es que se les dé dotación a los trabajadores cumpliendo lo que dice la ley. Vestido completo, pantalón, blusa y zapatos. Eso es lo que nos indica la ley, que se cumpla con esos 3 artículos. Entonces, asimismo, el empleador debe hacer como el equivalente, que si bien la trabajadora no está uniformada porque no es obligación, pero que es equivalente en dinero en ese bono canjeable o en ese bono de dotación, efectivamente cumpla con los parámetros para que la trabajadora pueda acceder y comprarse ese atuendo o esa ropa que realmente aplica para la gestión que va a hacer. Importantísimo, y lo resalto acá mucho, por ningún motivo la dotación se puede dar en efectivo. Está totalmente prohibido, a menos de que haya una terminación de contrato como nos lo explicó Sara. Pero de lo contrario, decirle, no, pues tome 50,000 pesos y ya, esa es su dotación. No, en efectivo totalmente prohibido, bonos canjeables o un bono de una gran superficie o en especie, el uniforme y los zapatos como tal. Importantísimo, empleadores, para que ustedes se blinden. Una vez le entreguen y cumplan con este concepto de dotación con sus trabajadores, para su tranquilidad, para la tranquilidad de sus trabajadores también, hagan firmar el soporte de la entrega de la dotación. Entonces, digamos que nosotros desde Simplifica a nuestros clientes les estamos recordando habitualmente cuando llegan estas fechas, abril, agosto, diciembre, el cumplimiento del pago de la dotación, y también le remitimos un comprobante en el cual el empleador deja relacionado efectivamente qué le suministró a su trabajadora. Entonces, si yo tengo mi trabajadora uniformada y le entrego la dotación, entonces ahí registro. Se le entrega una camisa talla L, color verde antifluido. Le entrego un par de zapatos talla 37. O sea, yo dejo relacionado qué le estoy entregando. Ahora, si le estoy entregando un bono porque ya no estoy uniformada, pues se entrega un bono de dotación para una grande superficie X, la que haya sido, por un valor de 100,000 pesos. Bueno, que la trabajadora firme ese documento, cada uno se quede con una copia y de esta manera pues se está cumpliendo con este concepto y las dos partes quedan muy tranquilas, ¿sí? Que efectivamente se está cumpliendo y que se está evitando de pronto como unos inconvenientes a futuro. Bueno, pues básicamente esas son como las recomendaciones que tenía acá para poderles dar acerca del tema de dotación. También invitarlos a que se puedan contactar con nosotros en los próximos días por el chat de Simplifica. Digamos que acá es una abrebocas lo que nosotros estamos dando, son como esos parámetros puntuales, como lo más importante, las preguntas más habituales, pero sin duda yo sé que hay veces como que uno termina estas sesiones y dice, ay, debía haber preguntado tal cosa. Pues si tienen una duda, pues los invito por favor para que se conecten directamente al link del chat para que uno de nuestros asesores expertos en el tema los pueda asesorar. Gracias, Julie. Yo quiero cerrar este primer bloque con algunos comentarios. Recapitulando un poco el tema del bono, afortunadamente hoy, después de la pandemia, donde ninguna empresa podía pagar fácilmente las dotaciones en especie, porque todas las confeccionistas estaban acuarteladas, nunca se me olvidará esa época,
Colombia ya ha avanzado mucho en la posibilidad, en la oferta de entidades pues, o de empresas que ofrecen estos bonos de vestuario y de calzado específicamente. Entonces, tres cosas como para recapitular. Se puede pagar con un bono, es decir, en especie, porque sigue siendo en especie, pero siempre y cuando ese bono alcance. Eso es muy importante. Así el pago de la dotación no puede ser proporcional al tiempo trabajado. Por lo tanto, yo no le puedo dar una cuarta parte de dotación, un poco lo que decías tú, Julie, si trabaja 2 o 3 días, entonces yo le voy a dar como solo la tercera parte de la dotación, entonces 40.000 pesos. Si usted trabaja 1 o 10 o 6 días a la semana, igual tendrá derecho, si tiene los otros requisitos, a la dotación de calzado y vestido completo, y el bono debería alcanzar para la dotación de calzado y vestido completa. Segundo, que el bono sea intransferible. Eso es muy importante. Fue una pelea que dimos mucho tiempo con los proveedores para que nos garantizaran la intransferibilidad de los bonos, porque había trabajadores que reciben el bono y lo pueden vender, regalar, etcétera, y esto implicaría que el pago estuvo mal hecho, porque si lo cobró o lo facturó otra persona, usted no le pagó al trabajador, sino a un tercero. Y por último, que solo puedan ser redimibles en calzado y vestido, es decir, que yo no pueda comprar con ese bono mercado, correas, corbatas, otras cosas que sin duda son necesarias y muy importantes, pero para eso no se hizo esta dotación. Lo segundo que quería complementar era el tema que hablaba Sara de qué pasa si la trabajadora doméstica no usa o hace un uso inadecuado de la dotación, se pierde el derecho. La próxima dotación, esa que siga por fechas, el empleador o la empleadora podrá negarse o oponerse a dársela precisamente porque no lo usa o lo usa mal. Pero esto me lleva a otro tema que yo creo que es importante, y es muchas empresas o muchos empleadores a veces tienen la intención de retener pagos como la liquidación cuando los trabajadores o las trabajadoras no hacen la devolución de los uniformes, sobre todo uniformes que están marcados con logos o enseñas de la empresa. Normalmente no es el caso más común en las empleadas domésticas, pero hay empresas que cuando tienen el logo de la empresa y precisamente no quieren que haya personas que ya no trabajan con ellos con el logo de la empresa en la calle y haciendo cualquier tipo de actividades sociales o ese tipo de cosas, dicen, si usted no me devuelve la dotación o los uniformes, yo no le entrego la liquidación. Yo solo quiero llamar la atención en este punto que eso no está permitido. La retención de la liquidación no puede hacerse por ninguna situación, y menos por la no devolución de una ropa o de un calzado que, como creo que ya Sara lo dijo muy bien, en principio son propiedad del trabajador. Y por último, Sara, además, y los demás, además de poder haber un autodespido, es decir, que la trabajadora pueda decir, me voy a autodespedir porque usted me incumplió el pago de mis derechos laborales y le voy a exigir una indemnización. Recordemos en todo caso que todos los incumplimientos de los derechos de los trabajadores y específicamente de las empleadas domésticas pueden generar una investigación y una multa por parte del Ministerio de Trabajo. Es decir, a un empleador que se le verifica por parte del Ministerio de Trabajo que ha incumplido el pago de sus derechos laborales, puede ser multado por ese inspector de trabajo. Era solo lo que quería complementar. Creo que vamos a pasar al segundo bloque entonces, donde vamos a intentar un poco, Sara, con tu ayuda, diferenciar o hacer un poco el paralelo de qué es esto de la dotación, que creo que ya vamos dando luces, a qué es el cuento de los medios o instrumentos de labor, cuáles son, quién me los tiene que dar, etcétera. Entonces, ayúdanos, porfa, a entender un poco más ese tema para poderlo diferenciar de la dotación de calzado y vestido. Claro, no, muy importante que empecemos haciendo esa distinción, que no empecemos a mezclar temas porque son cosas distintas. Entonces, para que entendamos qué son los medios de labor, tenemos que saber que son, como lo dice su nombre, los implementos que se necesitan para llevar a cabo el trabajo de la empleada doméstica, del trabajador doméstico. ¿Qué podría ser, por ejemplo, para una empleada doméstica los medios de labor?
El jabón, el detergente, la trapeadora, la escoba, el balde, entre otros, son los implementos que necesita para llevar a cabo la labor, más allá de cómo esté vestido, sino los materiales para poder desarrollar la labor. Y por ejemplo, eso como se podría ver en los jardineros, las tijeras, la guadaña, el abono, los materiales que utiliza para hacer su labor. De nuevo, ya cuando lo empezamos a ver con ejemplos, podemos ver que son cosas muy distintas. La dotación nos estamos refiriendo al vestido, mientras que los medios de labor es con lo que llevo a cabo la labor. ¿Quién es el responsable de suministrar los medios de labor? El empleador es la única persona responsable de otorgar todos los medios de labor. Si bien existe la posibilidad de que el empleador y el trabajador doméstico conversen y digan, ve, sabes que me gustaría de pronto yo poner como este elemento de limpieza que tengo que me gusta mucho y tú pones el resto de medios de labor, o que el jardinero diga, venga, usemos mis tijeras que son mejores de las que usted me puede proporcionar y me gusta más trabajar con ellas, pero usted suministra el resto, no hay problema. Pero es muy importante tener claro que nunca todos los medios de labor los puede suministrar la empleada doméstica, porque esto lo debe otorgar es el empleador. A no ser que se hagan pues este tipo de pactos de común acuerdo, hay que hacer esa claridad. Entonces, el empleador no podría obligar a la empleada doméstica o al trabajador doméstico a que suministre todos los medios de labor. ¿Los medios de labor constituyen salario? La respuesta es que no, porque son implementos que se usan para ejecutar las actividades al interior del hogar. Sobre este tema de los medios de labor, quisiera darle la palabra a Camilo o a Yuli por si de pronto tienen alguna cuñita o algún tema adicional que les gustaría tocar. Gracias, Saris. Yo acá quiero hacer como una pequeña reflexión como empleadores. Digamos que es muy importante estar muy pendiente y revisar ese uso de esos implementos, de estos medios de labor, en qué condiciones está, por ejemplo, que los guantes se rompen muy fácilmente, entonces puedo comprar unos guantes de mejor calidad para que la trabajadora le duren un poco más. También a la inversa, a mi trabajadora no le gusta utilizar guantes y no utiliza guantes y constantemente tiene temas de dermatitis en la piel, cosas como esos. Entonces también es como enseñarle con amor a estas trabajadoras y decirle la importancia de utilizar unos guantes, que más que una imponencia del empleador es cómo se preocupa el empleador por su trabajador en cuidar también su salud, utilizando estos medios que si bien están creados es para utilizarlos. Entonces acá mi reflexión es a que estemos muy pendientes de esos medios de labor con nuestros trabajadores, pero también si mi trabajadora no desea utilizarlos, pues también recalcarles la importancia de que deben utilizarlos. No sé, Cami, si quieres adicionar algo más. Claro que sí, gracias, Yuli. No, yo creo que ya vas abriendo paso a un tercer tema que quiero que conversemos un poco hoy, precisamente con el tema de los guantes. Empieza uno a ver que esto se empieza a juntar con otro tema adicional, que son los elementos de seguridad para el trabajo. Este mes, el 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos que después de pagarle al trabajador, la obligación más importante de un empleador es brindarle al trabajador un lugar de trabajo seguro. Y esto tiene que ver en algo también con lo que tú estabas diciendo, y vuelve y aparece otra figura muy parecida a la dotación o a los medios de labor, y ahora quiero que hablemos un poco sobre los elementos de protección, porque adicional a lo que ya nos han contado sobre la dotación y los medios de labor, el empleador es el obligado en Colombia a suministrar una forma, un lugar, un ambiente de trabajo seguro, unas herramientas de trabajo seguro, unos elementos de protección para la seguridad, la trabajadora doméstica no sufra enfermedades o accidentes en esa labor que realiza. Entonces quiero también nuevamente, Sara, que con tu ayuda nos expliques un poco qué son los elementos de labor y cuál es la obligación del empleador en este sentido. Claro que sí, entonces para que nos devolvamos un poquito, volvamos a ver lo que ya vimos. Dotación, el vestido. Medios de labor,
los implementos con los que yo trabajo. Y ahora vamos a ver los elementos de protección, que es precisamente esas prendas y accesorios que se tienen que usar para proteger la integridad física de la salud de los trabajadores domésticos ante un eventual accidente o una enfermedad de trabajo. ¿Qué tipos de elementos de protección podríamos encontrar? Podemos ver varios. Por ejemplo, las gafas de seguridad para que la empleada doméstica se pueda proteger de químicos fuertes. Uno limpiando un baño cerrado, esos químicos ante tan frecuente uso podría empezar a arder los ojos. Entonces, por ejemplo, unas gafas de seguridad podrían ser un tipo de elemento de protección, o mascarillas para la protección del aparato respiratorio para esto mismo, estos químicos fuertes. Los guantes desechables, eso lo podríamos ver también como muy categorizado dentro de los elementos de protección, porque precisamente, claro, si no te empiezas a proteger las manos, podrías incurrir en algún tipo de problema de salud, una dermatitis, y te puede empezar a doler, arder, y eso es como ese tipo de elementos de protección, o zapatos antideslizantes para los pisos lisos, entre otros. Esto no es como una lista pues total de todo lo que existe, pero es como para que nos hagamos una idea de a qué nos referimos por elementos de protección. ¿En qué consiste la obligación del empleador de brindar un espacio seguro de trabajo? Muy relacionado a lo que nos decía Camilo, el empleador debe suministrar todos los elementos de protección que sean necesarios para que la salud física y mental de la empleada doméstica, el trabajador doméstico, no se vea afectada. Es decir, el empleador tiene una obligación de entregar elementos de protección para que el trabajador no incurra en ningún tipo de problema y que se encuentre muy seguro en su lugar de trabajo. ¿Qué pasa si el empleador no entrega los elementos de protección y la empleada doméstica sufre una enfermedad o un accidente laboral? Considerando que existe esta obligación tan importante del empleador, yo diría que de las más importantes, y que el empleador es el garante de la seguridad social, si éste no cumple con sus obligaciones, este puede ser culpabilizado. Entonces podría incluso haber una culpa patronal y que el empleador, por no encargarse de dar los elementos de protección, deba pagar los perjuicios que le haya causado al trabajador en virtud de la enfermedad o accidente que haya ocurrido. Y eso sería gravísimo porque en serio es un incumplimiento que de verdad en el que no se puede incurrir, porque la seguridad de los trabajadores domésticos es muy importante. Entonces el hecho de poder brindar unos guantes, una mascarilla a la hora de realizar las labores es muy, muy importante, no solo por la salud del trabajador, sino también porque las consecuencias pueden ser muy graves también para el empleador, porque si llega a ocurrir un accidente, le tocaría pagar todos estos gastos por no cumplir con su propia labor, con su propia obligación de seguridad. Pero ¿qué pasa si al trabajador sí se le dan los elementos de protección y decide no usarlos? Eso es lo que nos decía Julie, que es muy importante decirles que eso podría ser una justa causa de despido para la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico, porque estaría incumpliendo las medidas preventivas de enfermedades y accidentes de trabajo. Podría el empleador decir, te tienes que ir porque no estás usando los guantes que te protegen tu salud o las gafas que protegen tu salud, porque te queremos proteger, queremos que estés bien, y si no te proteges, yo también puedo afectarme y te puedo despedir por eso. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que aparte de que es una obligación para el empleador brindarlos, para el trabajador es una obligación usarlos. ¿Y a quién pertenecen estos elementos de protección? Estos pertenecen al empleador y no a la trabajadora del hogar. Eso ya se empieza a diferenciar de la dotación, porque en la dotación veíamos que la ropa sí se la quedaba el trabajador, pero los elementos de protección no, porque por decir, son unas gafas de protección costosas, esos son del empleador, no se lo quedaría pues la empleada doméstica, y una vez terminado el contrato, entonces estos implementos deberían ser devueltos.
Sobre este tema de los elementos de protección, quisiera nuevamente darle paso a Julie o a Camille por si quieren adicionar algo. Yo aquí rápidamente voy a hacerles una invitación a un tema de empatía y por el uso de todos estos productos, digamos, químicos, llámese blanqueadores, antihongos, desengrasantes. Les cuento mi historia personal, que hay veces como que hago el aseo y utilizo unos productos y tiene un olor tan fuerte que inmediatamente me produce migraña. Entonces nosotros también debemos ser muy empáticos con nuestras trabajadoras. Si bien hay muchos productos en el mercado, obviamente cambian de valores, hay unos más económicos, otros más costosos, pero pues también verificar muy bien si estos elementos, estos productos químicos, de cierta manera pueden afectarle la salud de mi trabajadora. Puede que funcionen muy bien para la limpieza, pero son tan fuertes que pueden afectarle. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar este producto por uno más suave, que no tenga ninguna afectación a mi trabajadora, pero también que me funcionen para el aseo? Entonces es como digamos como el tema de empatía que yo les quiero dejar acá a ustedes para que lo puedan evaluar. Cuando su trabajador esté lavando un baño, algo como que entren, verifiquen cómo puede funcionar, como para que sean un poco más sensibles ante este tema. Gracias, Julie. Yo creo que totalmente de acuerdo contigo. Estas son cosas de mucho sentido común, como en muchas veces esta frase sale en varias de los eventos que hacemos, de los lives que hacemos. Esto es de sentido común, pero hay que decirlo. Yo aquí por el interno producción nos preguntaba, pero bueno, entonces finalmente hay que dar elementos de protección o no a una empleada doméstica. Yo creo que la respuesta es clarísima. Si ella está realizando, manipulando alguna sustancia o una actividad que puede causarle daño a su salud, sí, ¿cierto? Entonces, pues obviamente hay productos inocuos para la salud, como Julie, tú lo acabas de decir. Probablemente si la persona manipula ese tipo de productos, pues yo no tendría ninguna preocupación como abogado, ni como empleador, ni como amigo de que la persona use un tapabocas, una de estas mascarillas sofisticadas que hay por ahí. Pero si es una persona que manipula, y más por solicitud y gusto de su empleador, una sustancia muy fuerte, sin duda debería usarla, porque eso le puede generar problemas en su salud, problemas en los ojos. Tristemente, gran parte de los accidentes laborales de las empleadas domésticas tienen que ver con que le cae alguna sustancia de este tipo en los ojos y le tiene una afectación grave. Quiero complementar aquí, además de esto que acabo de decir, lo siguiente, y es: el empleador tiene que proporcionar un ambiente seguro de trabajo. Y precisamente entonces, si no lo hace, si incumple con esa obligación, cualquier accidente o enfermedad laboral que sufra la empleada doméstica podría ser, digamos, condenado bajo una figura que llamamos la culpa patronal. Es decir, además de lo que el sistema de seguridad social le otorgue a esa persona, tratamientos, incapacidades, pensiones, etcétera, además de lo que el sistema le paga, que esto es importante que lo tengan en cuenta, la gente suele quedarse muy tranquila diciendo, pero es que la persona está afiliada a Seguridad Social, yo ya me salvé. No, porque precisamente lo que hace la culpa patronal es ir más allá y decirle todos los otros perjuicios adicionales que haya sufrido la señora, incluso perjuicios morales, como el dolor, etcétera, o una quemadura, la deformación facial, etcétera, deberán ser indemnizados total y plenamente por el empleador que no cumplió con ese deber de dar esa dotación, esos elementos de protección. Ojo que precisamente devolviendo y haciendo más equitativa la relación, un poco lo que decía Sara, la ley también nos faculta a los empleadores para que cuando sea la persona, la empleada doméstica, la que no quiera hacer un uso de esos elementos de manera irresponsable, porque debiendo usarlos no los usa, porque la gente suele ser tranquila, creer que no le va a pasar nada, etcétera, entonces es justa causa de despido. Cuando usted tiene un trabajador, específicamente una empleada doméstica, que no se niega de manera injustificada a hacer uso de los implementos de seguridad y salud en el trabajo, usted podrá despedir a esa persona con justa causa. Esto significa no habría lugar a indemnizarla. Yo sí quería como terciar un poco más allí,
porque sobre todo en temas de seguridad y salud en el trabajo, en los hogares, sin duda, por obvias razones, no estamos tan formalizados ni tan acostumbrados, digámoslo así, a tener todo este tipo de requisitos y de reglas, pero acuérdense que le hemos venido diciendo todos nuestros programas, y es por qué en la empresa familiar o en la familia o en una casa de familia no se van a cumplir las mismas reglas de cualquier trabajo. No hay ninguna justificación para ello. Creo que en esta última parte quiero que pasemos, gracias a las dos por su apoyo en estos tres bloques de los tres temas que queríamos diferenciar hoy. Quiero que pasemos un poco a responder las preguntas. No sé, Julie, Sari, si quieren responder esta. Claro que sí. Si quieres, respondo a esa. Dice Camila Molina, a mí me dan guantes, pero no vestimenta. O sea que eso no es dotación, sino implemento de trabajo. ¿Y cómo puedo decirle a mi empleadora que no me está dando bien la dotación? Entonces, súper claro. ¿La tienes clara? Efectivamente, eso no es dotación. ¿A qué yo acudo acá? Como un tema también de una sana comunicación con tu empleador, Camila, que le digas que efectivamente tienes conocimiento, que tú como trabajadora tienes derecho a una dotación, que es cada 4 meses, que son con unas condiciones. Te recuerdo rápidamente las condiciones: que tengas ingresos inferiores a 2 salarios mínimos y que lleves más de 3 meses laborando con tu empleador. Entonces, como decirle, quiero entender cuál es la diferencia, y también la invitación, si tiene alguna duda, pues se puede comunicar con Simplifica, se puede comunicar con el consultorio jurídico de AFIT, puede buscarlo por el Ministerio de Trabajo y efectivamente va a encontrar la respuesta. Igual acá muchos medios para que tu empleador pueda tener claridad sobre este tema y efectivamente cumpla con esta prestación social. Bueno, sigamos. Otra que nos llega aquí por en vivo. Lorena Figueroa Velasco, ¿cómo se contrata una empleada por días y cuál sería el valor justo? Lorena, bueno, y quiero aprovechar, aquí teníamos en el interno también una pregunta de Ultrahogar. Creo que podemos juntarlas para dar una respuesta a las dos, y es, ¿se puede aplicar el contrato de prestación de servicios para una empleada doméstica y obviamente por días, ¿cierto? Yo quiero dar una corta explicación de las dos cosas y para dar respuesta a las dos preguntas. Primero, no hay un contrato de trabajo para empleadas domésticas por días. Los contratos de trabajo en Colombia son contratos de trabajo a término fijo, o sea que tienen un plazo, o a término indefinido, digamos, lo que son los dos contratos que tendrían algún sentido realizar con una empleada doméstica. Y esa persona, teniendo un contrato o a término fijo o a término indefinido, podrá obligarse de común acuerdo con su empleador a trabajar X número de días a la semana, ¿cierto? Es decir, yo puedo tener un contrato fijo o indefinido donde me obligo a ir 1, 2, 3, X veces a la semana, y lo importante es que en ese contrato, que reiteramos nuestro llamado de siempre, el principio de la formalización laboral es tener por lo menos un contrato de trabajo escrito con nuestras empleadas domésticas, es decir, cuáles son los días que esa persona se obligó o se obligará a trabajar semanalmente. Ahora, el valor justo, además del valor legal, digámoslo así, que no siempre son lo mismo, pero al menos lo que establece la ley es el salario mínimo de 1.300.000 pesos, etcétera, más el auxilio de transporte dividido por 30, ese es el valor mínimo de un día mínimo. Obviamente esperamos siempre que los que podamos y queramos honremos y valoremos más este servicio que nos presta las empleadas domésticas y este sector tan trascendental, que podamos pasar por encima de ese valor mínimo. Es el salario mínimo, 1.300.000 más el auxilio de transporte dividido por 30, eso es lo mínimo que una persona se debería ganar, empleada doméstica o no, por un día de trabajo. Ahora, el tema de los contratos de prestación de servicios, sea que usted trabaje por días o no, yo me atrevería a decir que no lo veo viable porque, miren, lo que diferencia un contrato de prestación de servicios de un contrato de trabajo es precisamente la subordinación, es decir, que el prestador del servicio, el trabajador, quien presta su servicio, la mano de obra, es una persona que se encuentra sometida de manera habitual, permanente, a el poder de dirección de quien recibe el servicio. Es decir, que el beneficiario o quien recibe el servicio me puede dar órdenes
me puede poner reglas sobre mi trabajo y me puede sancionar o regañar, digámoslo así. Sin duda, yo creo que es absolutamente tosudo que una persona que se dedica al empleo doméstico, una trabajadora doméstica, está sometida permanentemente a órdenes, a directrices, a reglamentos de a qué hora llego, a qué hora me voy, cómo hago absolutamente todo lo que hago en el día. Una empleada doméstica no podemos decir que es un trabajador independiente y que tiene capacidad y autonomía para tomar decisiones sobre todo su trabajo, sin duda. Por lo tanto, yo diría, me parece absolutamente peligroso utilizar el contrato de prestación de servicios para vincular una empleada doméstica, porque es una persona que sin duda está completamente expuesta a la situación de subordinación. ¿Qué pasa si yo pacto un contrato de prestación de servicios con una empleada doméstica? Pues como tiene subordinación, un juez de la República va a decir, mire, aunque usted firmó un contrato de prestación de servicios, esa persona al estar subordinada debía haber hecho un contrato de trabajo con ella. Recuerden que quien debe saber si yo puedo contratar a una persona laboralmente o por prestación de servicios es el empleador. Es a usted, hogar, al que le van a exigir saber cómo se puede o se tiene que contratar la persona, no a la trabajadora doméstica. El que se va a equivocar es usted. Entonces, por eso estamos haciendo este tipo de proyectos, para que los hogares sepan qué y cómo hacerlo bien. El juez va a declarar, aunque en el papel haya un contrato de prestación de servicios, esta persona debió haber sido contratada por contrato de trabajo, por lo tanto, deberá pagársele todo lo que se hubiera causado si la hubiéramos contratado como contrato de trabajo: cesantía, prima, intereses, vacaciones, seguridad social, con la respectiva mora de esos aportes, que es un capital o una sanción económica bastante representativa. Entonces, yo creo que estamos llenos de argumentos para evitar esa vía del contrato de prestación de servicios. No sé si tenemos más preguntas recibidas en el en vivo o nos vamos a las que teníamos en el correo. Muy bien, Melquis Escalona nos pregunta si no me pueden afiliar por mi edad para lo de mi pensión, ¿qué puedo hacer? Julie, yo creo que esta encaja perfectamente para ti. Sí, digamos, bueno, acá yo te doy el concepto y pues también como tú, desde tu conocimiento. Digamos que la ley, hasta donde yo conozco, en ninguna parte dice que una persona puede trabajar hasta cierta edad. Bueno, eso está abierto y libre albedrío de la persona que quiere contratar. Entonces, el tema de la edad no es como un limitante para que una persona pueda obtener un trabajo. Bueno, otra cosa es la vinculación acerca del tema de la pensión. Bueno, porque si hay unas normas que dicen que efectivamente si tiene tal edad, que nunca ha aportado, pues si el empleador, digamos que de cierta manera está exonerado de realizar un pago de aporte a pensión. Pero acá lo que tú nos dices es, si no me pueden afiliar por mi edad para lo de la pensión, ¿qué puedo hacer? No es que no la puedan afiliar, que no puedan hacer un proceso de afiliación por la edad que tienes. Es primordialmente por pensión, donde se debe identificar si se puede realizar un aporte o no al pago de pensión, teniendo en cuenta algunas condiciones. ¿Cuál es tu edad? ¿Has aportado? ¿Nunca has aportado? Pero lo ideal acá como sugerencia es que sí se puede hacer una afiliación para que el empleador se pueda como blindar ante una posible pensión por invalidez o muerte. Pero acá hay un tema muy complejo, que la ley nos dice una cosa, nosotros queremos hacer algo, pero muchas veces las entidades ponen limitantes. Entonces las entidades dicen como que, no, pero es que esta persona tiene 57 años, ya recibió su sustitución pensional o su devolución de saldos, entonces ya no la podemos vincular, ¿sí? Entonces, eso es un tema muy difícil que próximamente también trataremos acá porque es un tema demasiado interesante, pero pues a grandes rasgos tendríamos que identificar muy bien cuál es el escenario para poder apoyar frente a este tema. Julie, totalmente de acuerdo. No hay una edad máxima para uno estar obligado o no a vincular a una persona al sistema de seguridad social. Mucho cuidado con eso. No se confíen de porque la persona ya no se va a pensionar, etcétera, es que tiene muy poquitas semanas, nunca cotizó, etcétera, entonces yo no la voy a afiliar, o entonces eso me permite abrir la puerta de contratarla por prestación de servicios. Completamente falso. Cualquier cosa que le ocurra a esa persona
que tenga que ver con su salud, invalidez, incapacidad, etcétera, riesgos laborales, todo usted va a responder por no haberla afiliado. Ah, venga, pero es que yo fui y en el fondo o en tal entidad no me la afiliaron, que porque ya está muy grande y no va a alcanzar a pensionarse. No acepte ese argumento, asesórese, busque apoyo, porque ese argumento es completamente falso. Tenga la edad que tenga las preexistencias que tenga, cualquier trabajador tiene derecho a estar afiliado al sistema de seguridad social para poder ejercer su derecho fundamental al trabajo. Gracias, Julie. Marisol Sánchez, la dotación tiene un tope mínimo en el valor. Saris, yo creo que podemos responder esta y además Ultrahogar también al correo sabercontratar@gmail.com nos había enviado cuáles son las fechas, repitámoslo, Sara, cada cuánto, cuál es la periodicidad que se debe entregar la dotación en Colombia. Claro que sí. Bueno, para empezar, para responder primero la pregunta de Marisol, la dotación no tiene un valor establecido por la ley, ni mínimo ni máximo. Lo que nos dice es que debemos entregar en especie un pantalón, una camisa y un calzado 3 veces al año. Entonces, si bien lo que hablábamos de los bonos es que eso también se entiende como un pago en especie, no se entiende como un pago en efectivo, porque les reiteramos que el pago en efectivo está totalmente prohibido. Este pago en especie de los bonos no tiene un valor, y tampoco si usted lo va a dar en especie, le va a dar el pantalón, la camisa y los zapatos, no tienen que tener un valor específico. Sin embargo, pues es necesario que se ajusten a todos los temas que les estábamos hablando, del clima, que se adecue a lo que efectivamente va a hacer la persona. Entonces, si es una empleada doméstica que no le vaya a dar, no sé, por decir cualquier cosa, un vestido de baño que no tiene nada que ver con su labor, no se va a relacionar, no le va a servir. Esos serían como los requisitos, pero frente al valor no hay un valor legal. Y frente a cuáles son las fechas en las cuales se entrega la dotación, se las repetimos, es el 30 de abril, o sea que ya se viene, el 31 de agosto y el 20 de diciembre. Perfecto, gracias, Aris. No sé si tenemos, en producción tenemos más preguntas, yo creo que podemos ir terminando con esta. Para luego dar algunas indicaciones adicionales. Marisol Sánchez nos pregunta si la empleada solo trabaja un día a la semana, se le debe dar la misma cantidad de 3 dotaciones al año. Supongo que hay un error de escritura. Sí, como Julie nos lo explicó al principio, la dotación no tiene una proporción desde el punto de vista del número de días trabajados. Desde que la persona esté en el rango salarial de hasta 2 salarios mínimos y haya trabajado por lo menos 3 meses del respectivo cuatrimestre. 3 meses no quiere decir todos los días de esos 3 meses, todos los días hábiles de esos 6 meses, sino que esté vinculada por lo menos 3 meses, tiene derecho a las dotaciones, tanto la de abril, la de agosto como la de diciembre, y no hay forma de pagarla proporcional, porque como ya lo hemos insistido, la dotación debe pagarse siempre en especie, salvo que haya terminado el contrato de trabajo. Y yo explico esto para cerrar, pero también para explicar un poco cómo hace la valoración el juez. Si el contrato de trabajo termina, solo en esos casos, de manera absolutamente excepcional, y obviamente normalmente ante una reclamación judicial, el juez, ¿qué hace? Dice, mire, dependiendo de lo que usted se dedica, por ejemplo, yo soy un trabajador de caña en Cali, donde tenemos que usar camisas manga larga, porque de lo contrario nos raspamos y nos cortamos los brazos en medio del cañaduzal. El juez, de acuerdo a esas condiciones climáticas o de la actividad, nombra un perito para que diga cuánto vale una camisa manga larga de algodón, un pantalón y unas botas para trabajar en un cultivo de caña en Cali, y ese perito va a hacer un estudio de mercado muy sencillo y arroja un valor de más o menos con cuánto se podría comprar una dotación. Entonces, sentido común, cuando usted vaya, si usted terminó el contrato y le quedó debiendo a su empleada una dotación, que ojalá no sea así, pues resuélvalo de esa forma, busque ese valor. Y si va a dar un bono, pues haga lo mismo. Mire cuánto valdría la posibilidad de adquirir esa dotación completa en el mercado y dele un bono que alcance o supere ese valor. Yo quiero terminar con lo siguiente, o ir cerrando con lo siguiente. Julie, yo sé que ahorita nos vas a contar otras cosas antes de irnos del código de Simplifica para que estén atentos, pero ¿qué hacer?
tanto las trabajadoras porque tienen dudas o porque no les han cumplido, porque no les han pagado las dotaciones, o los empleadores. Recuerden que este es un proyecto para que juntos, ustedes, empleadores, trabajadores y nosotros, estas 3 organizaciones que estamos aquí, construyamos cada vez un mejor escenario para los derechos y el bienestar de las empleadas domésticas. ¿Qué hacer? Aquí está el consultorio jurídico de la Universidad de AFID o de todas las universidades. Recuerden que todas las universidades que tengan escuelas o facultades de derecho tenemos que tener un consultorio jurídico. Pues allá los esperamos en la Aguacatala, en el barrio de la Aguacatala de la Universidad de AFID, cualquier inquietud que tengan. También pueden contactar al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, tanto en la página web como en su sede física, digamos en el barrio San Benito, por ejemplo, tiene atención para cualquier persona, empleador o trabajador que tenga inquietudes sobre esto. Obviamente simplifica, y la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico también nos pueden contactar para resolver sus inquietudes, dudas, preguntas, ya sea que hayan surgido de este programa o que les salgan más adelante. Recuerden que este programa queda grabado y que lo pueden ver o invitar o reenviar a todas las personas que ustedes consideren más adelante. Julie, cuéntanos un poco entonces el tema del bono y cómo se pueden favorecer con él, del código, perdón, y cómo se pueden favorecer con él. Creo que Julie se fue. Bueno, en todo caso, pueden contactar a Simplifica. Las personas que hacen uso y que asisten a estos en vivo que hacemos cada mes tienen un beneficio especial usando el código Saber Contratar. Entonces se pueden comunicar con Simplifica y con ese código les van a dar un trato bastante preferencial en los servicios que ofrece este gran aliado que, como ya se dieron cuenta, para los hogares que no sabemos ni tenemos por qué saber muy bien cómo contratar, pagar nómina, pagar seguridad social, tener un aliado como este puede ser muy importante. Yo quiero terminar entonces dándole las gracias no solo al equipo de producción, a Sara por acompañarme hoy, a Julie que probablemente tuvo algún problema técnico, pero nos despedimos en la distancia, y recordándoles que nos vemos el 8 de mayo, es el segundo miércoles de mayo, porque el primer miércoles es día festivo, Día del Trabajo, con una nueva programa de este proyecto que llamamos Saber Contratar. Muchas gracias a todos y todos. Sara, feliz noche y hasta luego. Espera, y una cuñita, pues antes de que se vayan, aquí les dejamos la foto de la diapositiva en que les mostramos las fechas para que les tomen foto y para que las tengan muy presentes. Y muchas gracias a todos por la atención, por estar aquí y por acompañarnos. Vale, gracias. Feliz noche. Adiós. Chao.